8:13 de la mañana, estamos de vuelta con más información. Esto es Buenos Días por VPI TV. La invasión rusa a Ucrania presagia ya volatilidad en los mercados mundiales. El foco está puesto en el suministro mundial de materias primas estratégicas para el uso industrial y también alimentario. Los precios de muchas de estas materias primas se pararon a niveles nunca vistos. Para analizar en profundidad este tema, estaremos conversando con Osvaldo Ramírez, quien forma parte de nuestro equipo, analista político venezolano, quien nos acompaña como cada martes para poner bajo el contexto de los temas que son noticia para nuestra región. Buenos días, Osvaldo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y bueno, quisiera que nos hablaras un poco acerca de las implicaciones que trae para los países de nuestra región las sanciones económicas contra Rusia. Bienvenido. Buenos días, Mario, y feliz mañana para todos los que nos ven a través de VPI TV. Mira, primero entender que estamos viendo o estamos presenciando y siendo testigos, yo creo que fundamentales de un cambio epocal. Y ese cambio epocal viene de la mano de cómo Rusia prácticamente entró o generó de manera disruptiva cambios abruptos, cambios importantes en el orden mundial y en el orden económico, principalmente entendiendo y poniendo en riesgo inicialmente Europa, pero la realidad también a países del norte de África, a países de su esfera clásica de influencia, como pueden ser algunas ex repúblicas soviéticas, o incluso afectando a Europa, principalmente en materias como el tema de los precios del gas, temas de petróleo, temas por supuesto de trigo y de metales, acero, etcétera, al afectar o al haber invadido a Ucrania. Ucrania también productor de esta materia. La preocupación ha estado y las discusiones han estado recientemente en si se imponen una especie de embargo petrolero o se bloquea, se imponen sanciones al sector de la venta de petróleo específicamente. También pensando en materia energética puede pasar en relación con el gas. De hecho, en la base de datos que mide sanciones a nivel global, justamente Rusia pasó a ser el país más sancionado del mundo en este momento, lo que no implica que esto pueda generar cambios de conducta importantes, por lo menos en el corto plazo, en relación con esa invasión que se está llevando a cabo en estos momentos en Ucrania. Hemos visto por parte del gobierno de los Estados Unidos un acercamiento al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Pudiese existir una alianza en materia petrolera y gasífera entre ambos países, considerando que Estados Unidos pues rompió relaciones diplomáticas con Venezuela desde el año 2019, pero el panorama ha cambiado con esta invasión rusa? Sí, mira, hay dos elementos importantes. El primero es entender que cada país siempre va a tomar decisiones en función de su estabilidad nacional, en primer lugar, en segundo, en función de lo que considere la mejor actuación para efectos de su nación, para efectos de la supervivencia como nación. Hay gente que piensa y opina o cree que la política es totalmente estática y que las decisiones políticas tienen que mantenerse en el tiempo, visto que, y lo vuelvo a mezclar aquí un momento con el tema sancionatorio, sanciones que en el caso norteamericano fueron impuestas a Venezuela desde el año 2015 en la administración Obama y posteriormente mantenidas, aumentadas durante la administración Trump, y que de cierta manera pueden obligar o han generado un posicionamiento importante de cómo la política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela, hacia Latinoamérica, puede modificarse en el tiempo. Y justamente durante el fin de semana pasado fue confirmado ya por la Casa Blanca, fue confirmado también por la administración de Nicolás Maduro, en que se sostuvieron unas reuniones de alto nivel tratando de entender cambios justamente temporales, esos cambios en la política, visto que justamente con esas sanciones petroleras de parte de Estados Unidos a Venezuela se generó una especie de vacío, y ese vacío específicamente cerca de unos 500.000 barriles que se aportaban a algunas refinerías en el Golfo de México fueron prácticamente suplidas por petróleo ruso.
en este conflicto mundial, porque la realidad es un conflicto mundial, que no necesariamente ese conflicto tiene una expresión bélica, pero estamos viendo justamente la expresión económica, la expresión de las sanciones. Claramente se está viendo que Estados Unidos necesita tratar de confiar en nuevos proveedores o en viejos socios comerciales para cerrar justamente ese potencial vacío, o sea, ese vacío que puede dejar una potencial sanción o una potencial interrupción de esos contratos que tenías para suplir esos 500.000 barriles en el Golfo de México. Ahora viene quizás la gran pregunta. Justamente veíamos a algunos representantes del Congreso del Estado de Florida, como el caso de Marco Rubio, como Bob Menéndez, en estos días, comentando de que, bueno, que prácticamente la administración Biden estaba traicionando a los venezolanos. Aquí me permito hacer dos comentarios. El primero es que ellos lo van a hacer desde el punto de vista político, esos comentarios, no necesariamente porque estén totalmente solidarizados con la causa venezolana, sino que están hablando desde el punto de vista de que en pocos meses, básicamente en noviembre, vamos a tener unas elecciones, o van a tener los norteamericanos unas elecciones de medio término, y en esas elecciones de medio término el discurso, la narrativa se va a reenfocar de nuevo en esa polarización clásica republicano, demócrata y políticas públicas. Yo voy a hablarle justamente a mis electores, yo no le voy a hablar a otro público porque necesito tratar de impulsar a mis opciones. Y hay un detalle importante, generalmente en las elecciones de medio término, en la mayoría de los casos, el presidente de turno, el partido de turno suele perder algunos escaños, generalmente en el Congreso, visto parte de esa evaluación de políticas públicas que suele hacerse sobre la gestión. El segundo comentario en esta vía tiene que ver con el tema sancionatorio. Fíjate, en 2020, permíteme hacer esta historia relativamente breve, en el 2020, cuando desde el Frequency 58 pulsábamos el tema de encuestas, el tema de las sanciones, el 38% pensaba en Venezuela que las sanciones y la presión eran necesarias para lograr un cambio político, y un 28% pensaban que las sanciones iban a fortalecer al gobierno de Nicolás Maduro. Por otra parte, y recientemente en octubre del año pasado, 2021, este tipo de polarización cambió. ¿Okay? De hecho, lo que estamos viendo hoy día y el reflejo dentro de Venezuela es una situación absolutamente polarizada de que 39% piensa que las sanciones económicas impuestas por la comunidad internacional han generado una crisis humanitaria en Venezuela, versus un 37% que piensa que no, que esto no ha sido así. El diferencial corresponde a estas personas que no saben. Y hay una realidad. Si tú por necesidades estratégicas, y es como con qué óptica miras este asunto, si lo miras como venezolano o lo miras como norteamericano, que está hiperinformado o se preocupa, por ejemplo, por el precio de la gasolina, el precio del combustible, que hoy tiene un promedio global en los Estados Unidos del galón de unos $4.173, teniendo precios, por ejemplo, en California de 5.44, en el caso de Florida de 4.15. Pero la realidad para el ciudadano promedio es cómo hace o qué está haciendo mi gobierno para bajar los precios de la gasolina, visto que hay un tema geopolítico que está impulsando el precio de los combustibles. Yo estoy ya emocionada porque es un tema bastante sensible que genera muchas susceptibilidades. Osvaldo, quisiera que nos hablaras un poco acerca de esto. Por un lado, en Europa están apoyando la decisión de los gobiernos de no comprarle gas y petróleo a Rusia, a pesar de que han detenido a un número importante de personas que se han pronunciado en contra de lo que está ocurriendo en Ucrania. Y por el otro lado vemos el tema político que parece utilizarse muy estratégicamente en un momento de campaña electoral, como bien lo señalaba. Pero desde el punto de vista de las sanciones, ¿no queda desmoralizado el gobierno de Biden el hecho de estos acercamientos con Venezuela por el tema estratégico de petróleo para aminorar el impacto que está generando el incremento del combustible aquí en Estados Unidos? ¿O es lo que señala el protocolo? ¿Es lo que el gobierno debería establecer para proteger a sus ciudadanos? Mira, hay dos temas y yo creo que hay que leer
este es un proceso que hay que tomar la información con muchas pinzas, porque hay vacíos, efectivamente. A través de Reuters, a través de New York Times, de Wall Street, se ha tenido cierta información de potenciales acercamientos o qué se pudo haber discutido en esa agenda, en ese acercamiento entre los altos representantes del gobierno norteamericano, entre quienes estuvieron Juan González, James Story y otras personas, así como obviamente Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y las otras personas que hayan estado en esa reunión. Y para algunos, fíjate, hay para mí dos elementos en cambio de narrativa. Ayer Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, indicaba que en el caso ruso llamaban a un diálogo entre Rusia y Ucrania. Esto es un cambio de narrativa, puesto que hace algunas semanas veíamos, y de hecho lo discutimos en este espacio, veíamos cómo a priori se intentaba darle un apoyo a ese, como comenzó este conflicto en Ucrania, en donde en la región del Donbass fueron declaradas dos repúblicas independientes, supuestamente apoyadas por Vladimir Putin, y el gobierno venezolano salió a apoyarla. ¿Okay? Aquí hay un cambio de narrativa. Anoche se da, durante la locución, una intervención de Nicolás Maduro, indica, por ejemplo, que vamos a retomar el diálogo en México. Vamos a buscar mayor amplitud, vamos a tratar, así como pedimos diálogo en el mundo, nosotros también tenemos que dar un paso en el diálogo. Estos son señales que indican que eventualmente pudo haber o se está generando una especie de oferta de buena voluntad de que esta negociación pudiera estar comenzando a dar ciertos frutos, está andando en buenos pasos. ¿Qué sucede del otro lado de la moneda? Tú tienes unos representantes de la oposición, Juan Guaidó, gobierno interino, en donde probablemente les notificaron, señores, en función del interés nacional de los Estados Unidos, nosotros tenemos que tomar una decisión que potencialmente a usted no le va a gustar. Quizás lo que yo voy a tratar de hacer es tratar de forzar que se retome la negociación en México, y este tema es importante. En el último Frequency 58 nosotros medimos el tema de México, y 49% del país piensa que la negociación en México es por el bienestar de Venezuela y que efectivamente debe mantenerse esta ruta, y 38% opina que no, pues, pero ahí hay un tema importante que los positivos superan al negativo en función del establecimiento de un diálogo. Aquí el problema está en que cómo queda para algunos la oposición venezolana, que de cierta manera tenía una bandera de decir: mi socio, el más importante en la comunidad internacional, está dispuesto a acompañarme en este asunto. La realidad, la oposición no es el dueño de las sanciones, quien termina siendo el dueño de las sanciones es el gobierno norteamericano o los gobiernos de la Unión Europea, los distintos gobiernos de los países que han generado esas sanciones, y que, visto una situación geopolítica mundial, obliga a un cambio en la configuración del tablero político, y el tablero que me lleva a decir: cómo yo logro generar una ruptura de Venezuela como la punta de lanza o parte de las tres puntas de lanza en América Latina de Rusia en mi área de influencia, para efectos de yo reconstruir una relación y potencialmente, porque yo creo que aquí viene el punto de la negociación en México y de otros elementos que puedan estar, como por ejemplo la liberación de los 6 de Citgo u otros prisioneros, que te lleven a decir: aquí hay unas muestras de buena voluntad que eventualmente nos lleven a un camino o a una senda de recomposición de la relación de cara al mejoramiento eventual de lo que implica las condiciones electorales para el 2024. Justamente esa era la pregunta que quería hacerte. ¿Cómo se traduce desde el punto de vista del análisis político esta solicitud de la liberación de los ejecutivos de Citgo encarcelados en Venezuela y de otros ciudadanos estadounidenses en medio de toda esta serie de sanciones que le hacía ver a los venezolanos que el gobierno de los Estados Unidos tenía una posición bastante radical con respecto al régimen de Maduro? El hecho de tratar de negociar esta liberación no es darle reconocimiento a Maduro. El hecho de hablar de diálogo no significa darle este puesto. ¿Y por qué no hemos visto una posición bastante fuerte con respecto al gobierno interino? ¿Por qué no hemos visto a Juan Guaidó pronunciarse sobre estos últimos acontecimientos tan importantes para Venezuela? En su Twitter, por ejemplo, no hemos visto ninguna información que haya compartido en los últimos 2 días.
Sí, mira, para el gobierno norteamericano el caso de los 6 de Citgo ha estado, y recuerdo que era una especie de mandato del representante para Venezuela, Elliot Abrams, en el pasado, así como para los distintos secretarios de Estado que han pasado, incluso, sea de manera directa o no. Hay que recordar que hace algunas semanas vino a Venezuela el representante para el tema de los prisioneros políticos, de estas personas, de estos norteamericanos cautivados, presos en el mundo. Vino a Venezuela, hubo una visita de alto nivel por parte de estos funcionarios al helicoide y ver el estado de estas personas y de otros 3 norteamericanos, 2 por el caso Gedeón y 1 que fue detenido supuestamente bajo cargos de espionaje en las costas venezolanas. Pero en la realidad esto no ha dejado de ser una situación de alto interés para Estados Unidos. ¿Okay? Obviamente, como toda noticia, sube o baja, se sumerge dependiendo del momento en el que se trate de sacar estos temas a la luz pública. Por otra parte, hay que recordar, muy lamentablemente no ha sido una práctica, no es que sea una práctica exclusiva de Venezuela, sino que en muchos casos ha sido una práctica el tema de canje de prisioneros para obtener otras cosas a cambio. Sabemos que esto ha sido una política muy importante de parte del gobierno de Nicolás Maduro, pero hay que ver si hasta ahora, en estos momentos, pueda resultar. Llama la atención de manera poderosa también lo que tú comentas, que en los canales de información de Juan Guaidó o de otras figuras no hay información acerca de esta reunión. Simplemente yo creo que están tratando de asimilar cómo dar una declaración que no implique enemistarte con tu principal socio, porque tu otro socio va, a ver, en el fondo, y aquí yo creo que estamos tratando de quitarnos nuestra ropa de venezolanos y pensar de lo más neutral posible. Y tú como presidente, tú como gobierno, siempre vas a hacer lo que esté en el mejor interés para tus ciudadanos y para tus votantes. Aquí viene quizás la gran paradoja. Bueno, tienes que apoyarme en esto y efectivamente yo te voy a tratar de conseguir esto. Y aquí yo creo que viene de la mano de decir, bueno, señores, esto es lo que hay y yo te estoy tratando de conseguir que se reactive el diálogo. Lo que creo es que vamos a ver un diálogo diferente. Probablemente Nicolás Maduro trate de incorporar a algunos factores que resultaron ganadores en las pasadas elecciones de gobernadores y alcaldes, o al menos como partido, tratando de darle mayor amplitud a lo que implica la representación política de Venezuela, a pesar de que esa representación política estaba en la conducción de los 4 grandes partidos y algunos miembros de partidos minoritarios en lo que habíamos visto en la Mesa de México. Yo me siento como la serie de House of Cards, donde se está manejando la información que se quiere decirle al público, pero donde no conocemos los otros escenarios o negociaciones que hay detrás, ¿no?, de este discurso formal que se emite a través de los medios de comunicación. Me gustaría conocer tu opinión como analista, pero también que te coloque el traje de venezolano para analizar un poco qué se espera de este diálogo. Tú eres conocedor de la historia política de Venezuela, la antigua y la cercana. ¿Qué podemos esperar? Mira, a ver, por supuesto yo soy venezolano. Y hay que entender algo. Todo lo que implique un proceso de reconciliación, todo lo que implique un proceso de que se revierta las situaciones que han generado, yo creo que mayor inestabilidad hacia el pueblo venezolano y sobre todo para esas familias que hoy están en un estado de vulnerabilidad, que es al menos el 30% del país, que tiene un estado de vulnerabilidad importante, no solo alimentaria, sino en otros órdenes. Todo lo que venga es bienvenido y todo lo que implique un proceso de reinstitucionalización del país, todo lo que implique un retorno a una senda democrática, todo lo que implique además las garantías necesarias para que la inversión nacional y extranjera pueda conducir negocios en Venezuela es bienvenido. Ahora, hay que entender claramente que esto no implica cambios en lo inmediato. Este proceso de reconstrucción, este proceso de reconciliación es lento, es progresivo, es mucho más lo que no se dice. Justamente tú estás dando, yo creo que un indicador importante, solo se conocen ciertos elementos, como que estés viendo un iceberg, sabes que estás viendo menos del 10% de lo que realmente hay en ese bloque de hielo. Ahora, hay que entender que visto estos cambios geopolíticos mundiales,
Te pongo un ejemplo, las relaciones que tenía Venezuela a través de Rusia para la compra de petróleo, muchos de esos cargamentos terminaban pagándose en efectivo y saliendo Rusia o potencialmente saliendo Rusia del sistema SWIFT, de este sistema de intercambio bancario, pone serios riesgos a Venezuela. Nicolás Maduro va a decir, necesito generar cambios porque si no yo puedo caer como esas cuando colocas las fichas de dominó y va cayendo una tras otra, esos efectos de bola de nieve. Lamentablemente tú tienes que tratar de prevenirlo y aquí también cada gobierno va a tener que tomar decisiones, pueda que no le gusten, pero que al final del día es lo que van a garantizar su supervivencia, al menos en el corto y mediano plazo. Como venezolano, yo lo único que te puedo decir y es que entendamos que las cosas no están escritas en piedras y que la política muta. Y como la política muta, tú tienes necesidad de ajustar tácticas y de ajustar tu estrategia para efectos de entender hacia dónde puedes ir con los recursos que dispones actualmente, cómo puedes ganar nuevos recursos y cómo efectivamente esto te ayuda a que, como todos los venezolanos, reentendiendo la necesidad de un tejido social fuerte y un tejido político fuerte, podamos juntos trabajar para resolver una crisis profunda y estructural que lamentablemente la produjo un conjunto importante de muy malas decisiones de política pública en la época del expresidente Hugo Chávez. Ya para finalizar, porque se nos acaba el tiempo, Osvaldo, me gustaría saber cuáles serían esos puntos innegociables que pudiese presentar Maduro y que pudiese presentar la oposición. ¿Ves a la oposición preparada para entrar a esta negociación? Y en toda negociación debería existir, en teoría, esa relación de ganar-ganar. ¿Cuáles serían esos puntos básicos? Mira, para Nicolás Maduro yo creo que, y de hecho, cuidado si esto fue también parte de la agenda que hubo en las conversaciones con el gobierno norteamericano de manera directa, ¿ok? A petición de Maduro, esto es importante decirlo, a petición del gobierno venezolano como lo informaron diferentes medios como Reuters, New York Times, entre otros. Y allí claramente está el levantamiento de algunas sanciones específicas, individuales, el retorno potencial de sitio a manos venezolanas, aquí hay que ver hasta dónde esto puede ser un tema real o no, visto la protección que hay y la cantidad de acreedores que están en fila para cobrarse una cantidad de dinero adeudado por efectos de expropiaciones u otros asuntos. Y ahora del lado de la oposición claramente está concentrarse en ayuda humanitaria, concentrarse en las condiciones electorales de cara a los próximos procesos electorales y que de cierta manera se pueda generar ese proceso de reinstitucionalización, que no solo pasa por el Poder Judicial, que era parte de la agenda inicial de México, sino también pasa por otros procesos de reinstitucionalización en otros sectores. Ahora, para los Estados Unidos, claramente, si lo metiéramos en este proceso de negociación directa, los puntos serían la liberación de estos presos políticos, pero también la provisión y las condiciones de seguridad jurídica para las empresas que hacen vidas en el país, petroleras inicialmente, como Chevron, Weatherford, entre otras, por ejemplo, francesas, Maurel en Prom, Eni, Repsol, que están operando en el país y que de cierta manera con la reactivación, con pequeños cambios, pequeñas inversiones, puedes reactivar pozos que puedan tener 20, 30 mil barriles y elevar esa producción petrolera que claramente te conviertas en un suplidor seguro. Este tema da para hablar muchísimo más, pero el tiempo es realmente finito. Osvaldo, disculpa, bueno, ya para finalizar, justamente me llama mucho la atención lo que estás hablando. Estas empresas petroleras estadounidenses tienen la disposición de seguir trabajando en Venezuela. Hay muchas empresas trabajando en Venezuela. Yo te puedo poner un caso. Hay un grupo que se llama Sucre Energy Group y ese grupo recientemente estuvo detrás de la reactivación de procesos de gas. Justamente también en la potencial compra de los activos de Total Energies, la petrolera francesa, puntualmente en la participación que tenían ellos en Guárico para la producción de gas. O sea, hay interés de muchas empresas de invertir en Venezuela, no solo en el sector energético, sino también en otros sectores. ¿Qué es lo que piden a cambio? Condiciones jurídicas para el retorno de la inversión y entendimiento de que la única forma de poder tener relaciones ganar-ganar es teniendo las reglas de juego claras y es teniendo claramente o buscando claramente que se respeten esos acuerdos y que no haya cambios abruptos que obliguen a las distintas empresas lamentablemente a tener que salir como sucedió en las épocas de las expropiaciones, muy terrible para los impactos que están teniendo, por ejemplo, en las amenazas de cobrarse con los activos del sitio.
Osvaldo, gracias por tu análisis tan brillante. Un aplauso de pie para ti. De verdad que nos ayudaste a comprender temas que son tan sensibles para nosotros los venezolanos y que están allí en el tapete, son noticias y hay que sacarlos con pinzas, como bien lo decías. Muchas gracias. Gracias por el comentario y bueno, feliz mañana para todos.